ir describiendo las escenas. Y vamos a empezar con las escenas de sexo que son muy relevantes en la película porque se muestran explícitamente y abiertamente imágenes de sexo entre dos hombres gays. Son escenas de sexo gay. Por lo tanto, aquí no hay lugar a ambigüedades, ni a disfraces, ni a... No, es que en realidad son amigos y estas tonterías. Son dos hombres gays que se quieren y tienen sexo, punto. La primera escena el primer encuentro corporal, para que no me censure, yo tuve. Se tienen después del primer encuentro en el que los dos personajes, pues Luke está huyendo, John lo encuentra con el coche y se encuentran con la mirada y se encuentran en la realidad. John lo recoge en el coche y se lo lleva a casa. Entonces, bueno, ellos empiezan a hablar. John parece que se va a duchar. Perdón, Luke parece que se va a duchar. John tiene miedo de que Luke pues le robe o le haga alguna cosa. Le dice, bueno, no me desvivirás y me robarás mi colección de CDs, ¿no? Y bueno, finalmente parece que... Recordemos que ese mismo día John acaba de ser diagnosticado de VIH en los 90. Lo remarco mucho esto, pero es que claro, es que entonces era una condena a muerte y es un chico de 25 años. Entonces, pues seguramente fue muy, muy sobrecogedor para él. Fue como un golpe. De hecho, en la película aparece reflejado. Bueno, el caso es que en esta primera escena de sexo, John, antes de tener sexo con él, parece que intenta decírselo. Le dice, bueno, es que hay algo que debes saber, y no se atreve a decírselo, se le queda mirando a los ojos. Y después de eso, bueno, me hace gracia porque aquí hablan del consentimiento. Luke, antes de hacer nada con él, le pregunta a John, ¿estás bien? Y John le dice sí. Y Luke le dice, ¿quieres que siga? Y John le dice sí. Y entonces pues se desarrolla todo el encuentro, ¿vale? Y me parece muy relevante esta idea, que ahora se habla tanto del consentimiento, cuando entonces en los años 90 pues se haga explícito, y también la ternura con la que los dos personajes se tratan, con la que Luke trata a John y John también trata con ternura a Luke. Me parece pues bonito de ver y me parece que queda reflejado aquí. Entonces John, antes de mantener el encuentro corporal, ¿vale? Lo digo así para que no me censuren. John parece que quiere decirle que ha sido diagnosticado de VIH y no se atreve. Entonces solo con la mirada Luke le dice, ya sé lo que quieres decirme, no te preocupes. Y le dice, bienvenido al club, compañero. Y parece como una especie de... ese diagnosticado de VIH como un pasaje iniciático, algo por lo que los dos personajes han tenido que pasar y que en realidad los une en ese existencialismo que va de la mano del nihilismo de Greg Araki y que hace que se puedan comprender el uno al otro mediante los gestos, las miradas, porque lo que uno ha vivido lo ha vivido exactamente igual el otro. Y eso es lo importante del existencialismo, que lo relevante es las vivencias, el autoconocimiento que tú tienes de ti mismo a través de lo que experimentas en la realidad, en la vida. No tanto lo que meramente conoces intelectualmente, sino lo que conoces mediante la experiencia vital que sufres en ello. Y así ese diagnóstico de VIH, además de libertador, tal y como lo expresa Luke, es que es un viaje iniciático en sí mismo. Es que le hace tomar conciencia de su propia mortalidad, por lo tanto de que sus días son finitos y de que sus días están contados, y por tanto de que debe actuar, de que debe obrar. Y debe obrar tomando las riendas de su propia vida y haciendo de su existencia lo que él quiere, de su existencia, de su vida, de ahí la palabra existencialismo. Y esa es una de las maneras de superar el nihilismo, esa nada de la que hablábamos antes. Es aceptando esa realidad en la que no hay valores fijos, pero poniéndolos tú, estableciéndolos, creándolos tú. Y para crearlos también necesitas crear lazos, necesitas hacer un encuentro con otros seres como tú, con otras personas, con otros hombres como tú. Y por eso me parece tan relevante esa imagen en la que Luke está huyendo y se encuentran, es que se encuentran. Es un encuentro que va más allá de lo físico. Es un encuentro casi no, es un encuentro espiritual, en la que solo con la mirada, porque ya han vivido esas situaciones previas antes ellos, ya se dicen todo. Y me parece por eso especialmente relevante
ese existencialismo que queda remarcado en la película y que me parece que sería una manera de superar el nihilismo en ese paso que Regaraki no consigue dar nunca, en realidad. Porque él se mantiene siempre anclado en el nihilismo, es incapaz de salir de allí porque parece que no crea, se regodea en ese nihilismo como, bueno, en el fango. Y yo creo que me parece que realmente podría hacerlo. Por eso es una de las películas que salvo de Regaraki, porque aquí por un momento parece que los dos personajes van a usar el nihilismo como un trampolín hacia un existencialismo pleno y van a dar valores y van a darse una realidad a sí mismos. Pero finalmente veremos que no, que Regaraki, fiel a su nihilismo, se queda anclado en él. Bien, hay más escenas que me parecen que son importantes, ¿vale? A lo largo de toda la película, Luke, en esa militancia existencialista, o en esa militancia existencial, cuando digo militancia quiero decir militancia de los derechos de los hombres gays, ¿vale? Derechos de las personas LGTB. Eso es la militancia. Y lo hace Luke de una manera radicalmente existencial, desde su propia vida, desde su propia existencia, desde su propio estar aquí y ahora. Luke, además de confrontar la violencia con violencia legítima, lo que hace son pintadas, por ejemplo, expresando su disconformidad con la realidad social, empezando por ese Fuck the World sobre la ciudad de Los Ángeles, y cuando acaba de hacer la pintada lanza el spray contra la propia ciudad, en un acto de rabia y de militancia. Hay otras escenas en las que él pinta I blame society, culpo a la sociedad de, bueno, de la violencia homófoba que está sufriendo, incluyendo la violencia institucionalizada contra las personas LGTB y las personas que sufren VIH. Que después, bueno, veremos. Es que hay muchas cosas aquí. Porque la administración estadounidense de entonces dejó pasar el tema del VIH, aún sabiendo que había pruebas explícitas de que algo estaba ocurriendo. El primer caso de VIH diagnosticado fue en 1981, siendo presidente Ronald Reagan, presidente del Partido Republicano, y no actuó, hasta 1987 no se habló explícitamente de ello. Pasaron 6 años en los cuales murieron cientos de miles de personas, no solo en Estados Unidos, sino alrededor de todo el mundo. Entonces la administración, que tenía el poder para actuar, el poder económico, el poder político para hacerlo, no lo hizo y guardó silencio, calló, algo que toda la sociedad sabía. Reagan fue presidente hasta 1989. Realmente estuvo en la presidencia, en el poder político de Estados Unidos durante todos estos años y no hizo nada deliberadamente. Entonces es una inacción que es culpable, porque podrías haber actuado, podrías haber hecho algo. Es, en cierto modo, y como se dice en la película, un genocidio silenciado o un genocidio silencioso. Y durante la grabación de la película, en los años 90, era presidente George Bush padre. Y hay un momento en el que Luke, con la pistola en mano, dice: me gustaría desvivir a Bush por lo que nos está haciendo, es decir, por la inactividad. También era del Partido Republicano, Bush. Y dice: no, mejor aún, me gustaría coger una jeringuilla con mi sangre e inyectársela. Ya verías como entonces en 24 horas encontrarían una curación contra el VIH. Es aquí un manifiesto de que realmente ese I Blame Society está enlazado con la existencia de Luke. Tiene una militancia muy arraigada en su propia vida, en su propia realidad. No le hace falta que nadie le explique nada. Ha vivido la violencia homófoba, ha vivido la exclusión, ha vivido la estigmatización, ha vivido la indiferencia culpable de la administración que tiene el poder, y eso le hace, de una manera natural, sin ningún discurso barato, levantarse en contra de esa injusticia que es flagrante, que es evidente, que se ve. Y esa militancia, pues, él la ejerce mediante eso, mediante su propia existencia, mediante su propia vida, que es la mejor manera de ejercer esa militancia. No es un discurso cutre, es un estoy aquí y ahora, existo, mediante confrontar la violencia, mediante la violencia legítima. Él se defiende y usa la violencia para defenderse, y si para ello tiene que desvivir a los que vienen a agredirlo, está perfecto. Haciendo esas pintadas que él deja constancia,
es poner tu mensaje, es decir, aquí hay un mensaje, aquí hay un relato, que no es el que tú estás diciendo. Entre otras cosas porque mediante ese silencio asfixiante quieres ponerme una rodilla en el cuello hasta sofocarme, ¿no? Mediante ese no decir nada, mediante esa inactividad de la que eres culpable. Porque cada día que tú no actúas, aposta, deliberadamente, mueren miles de personas por esa inactividad tuya. Entonces él lo pone de manifiesto de estas maneras, que es mucho más militante Luke que Jon en este sentido. Vale, hay una escena que es especialmente conmovedora y es que cuando se encuentran, son dos hombres adultos ya de 25 años, pero no se encuentran dos adultos. Es como si hubieran estado atrapados en una máquina del tiempo y se encuentran dos adolescentes en el cuerpo de dos adultos de 25 años. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque es como algo muy relevante, muy importante en la vida de todos los hombres gays, no solo en Occidente, sino del todo el mundo, sino que estamos obligados a despegar en cuestiones de... Estamos obligados a despegar en situaciones de fragilidad estructural. Tenemos que despegar más tarde que los demás y en condiciones desfavorables. Mientras allí fuera hay tormenta, hay nieve, están cayendo rayos, mil cosas. ¿Y por qué es esto? Porque mientras que los chicos heterosexuales tienen un sistema que está trabado para que ellos lo sigan, sin ninguna dificultad, está prefabricado ya para ellos, ese sistema a nosotros no nos vale. Ese camino que está trazado no es nuestro camino. No podemos transitarlo. Es como si te dan una camisa de la talla S y tú usas la talla XL. No te vale. Esa camisa es ridícula, es grotesca y no es para ti. Entonces debemos primero darnos cuenta de que esa camisa no es para nosotros y después lo más trabajoso es construirnos nosotros nuestra propia camisa. Es decir, a través de nuestros propios valores, superar ese nihilismo en el que intentan ahogarnos, y a través de ese existencialismo, mi existencia radical, mi vitalidad aquí y ahora, construirnos unos valores, una manera de comunicarnos, una manera de relacionarnos con los demás, que sea adecuada, que sea adhiente a nuestra propia existencia, a nuestra propia realidad vital. Y bueno, esto me parece que es una de las ideas que es relevante y que se muestra en cierto modo en la película. Vale, pasamos entonces... Sí, os estaba hablando de que son dos adolescentes. Entonces cuando huyen, finalmente Luke lo que hace es desvivir a un policía en una de las escenas y aquí sí que ya tienen que irse. Tienen que empezar esa road movie, como Thelma y Louise, huir hacia una quimera, porque Luke dice que tiene un conocido en San Francisco que conoció. En realidad se conocieron muy de pasada y cuando llegan le cierra la puerta a las narices, y eso se conocieron hace años, como un par de años. Luke no tiene a nadie. Entonces, al desvivir a ese policía, Luke va a casa de Jon, de nuevo, y Jon le dice, ¿y por qué me pides ayuda a mí? Y Luke le dice, es que no conozco a nadie más, no tengo a nadie más. Y en realidad Jon tampoco, aunque a pesar de que él tiene su mejor amiga, está en un mundo en el que le es extraño. Y en realidad Jon también está solo. Solo se tienen el uno al otro. Y por eso siempre acuden el uno al otro y me parece especialmente bello que Luke le dice, no, es que no tengo a nadie más. Por eso huyen y son como dos adolescentes en una máquina del tiempo que es el cuerpo de un hombre de 25 años ya, o un chico de 25 años. Entonces en los 90 con 25 años yo creo que ya eras un hombre ya bastante formado, hecho y derecho. Y cuando huyen, es la primera vez que Jon se manifiesta de esa manera irresponsable con respecto a la sociedad, responsable con respecto a sí mismo, de decir, voy a vivir la existencia que merezco, la que tengo. Son dos adolescentes que se encuentran y que pueden por fin construir la vida que siempre han querido. Parece que Jon no pudo ser adolescente, no pudo vivir esto cuando tocaba, no pudo ser irresponsable siendo adolescente cuando tocaba porque el entorno se lo impedía. Así que cuando Luke irrumpe en su vida, se comporta de esta manera y huyen juntos después de desvivir al policía. Y hay una escena en la que Jon está llamando al su mariliendre, que es como Demi Moore en Ghost, y Luke,
dibuja un corazón mientras John está hablando en una cabina telefónica, porque entonces no había móviles. Dibuja un corazón y pone Luke y John hasta que la muerte nos separe. Bueno, pone Till death do us part, hasta que la muerte nos haga partir. Nosotros lo traducimos por hasta que la muerte nos separe. Y esto es especialmente relevante porque es como... Me parece una escena muy bonita, ¿no? Típica de dos adolescentes que se dibujan un corazoncito y se miran. De hecho, John se ríe y cuelga el teléfono y se marchan con el coche de nuevo y siguen su road movie, su viaje iniciático particular. Y además está el mensaje fuerte de hasta que la muerte nos separe, ¿no? Recordamos que ambos tienen los días contados. Bueno, todos tenemos los días contados porque todos somos mortales, pero para ellos es mucho más evidente, ¿no? Ese bofetón de realidad, ese bofetón de libertad, que es el diagnóstico, que es una condena a muerte, parece que les ha hecho espabilar mientras los demás permanecen dormidos en el sueño de la cotidianidad. A ellos les han sacudido y les han dicho: despierta porque te quedan menos días que al resto, o tienes que ser consciente de tu propia mortalidad. Y esta escena del corazón me parece muy bonita, y además junta esa idea del amor que se tienen el uno al otro y la muerte. Y eso es el existencialismo, el poner tus experiencias vitales por encima de todo lo demás, porque realmente es lo único que tienes como ser vivo que estás y que eres. Vale, después pasamos a la escena de sexo en la ducha, porque a mí me gusta cómo en esta película los roles de activo y pasivo se van intercambiando. Tú podías pensar que Luke, que es el típico chico estadounidense chat deportista, pero que es gay, ¿vale? Pero es un chat, es el activo, y que John, que es más intelectual, más pausado, más tranquilo, es el pasivo porque es más afeminado, porque tiene el pelo largo, o es más femenino. Los dos personajes no son especialmente afeminados. Y aquí en las escenas se van intercambiando quién tiene el rol activo y quién tiene el rol pasivo. Y hay una escena de la ducha en la que Luke, que es el malote, le pide a John que John ejerza de activo, que sea el activo en el encuentro corporal en la ducha. Y le dice: y cuando yo vaya a llegar al orgasmo, quiero que me estrangules. Entonces John estrangula a Luke consentidamente cuando van a llegar al orgasmo. Y es una escena que es bonita porque es como esa comunión plena entre ambos. Y además ese sexo libre, porque los dos han sido diagnosticados y parece que ya él está, de cierto modo, es casi irrelevante todo lo demás. En la vida real esto no lo hagáis, porque si alguien tiene VIH se puede reinfectar, ¿vale? Así que no es una conducta responsable. Recordemos que esta es una película irresponsable de Greg Araki. Otras ideas que se ven en la escena, otras ideas que se plasman en las escenas de la película, es la hostilidad constante y la violencia constante que sufren los dos personajes desde que emprenden su vida y de antes, ¿vale? Por ejemplo, como insultan a Luke constantemente o les llaman apartaos de aquí, Mari, y entonces Luke responde con violencia porque ya está harto, dice: no te lo voy a tolerar, total, tengo una cita con la vida en poco tiempo, así que no te voy a tolerar que me insultes más, no me da la gana. Y hay otra escena que en cierto modo pues me llamó la atención, y es que John y Luke, en su huida, en su road movie con su coche, encuentran una pareja heterosexual, un hombre y una mujer, y el hombre pues en cierto modo está violentando a la mujer porque le está gritando, porque físicamente es más fuerte, porque parece que en un momento va a golpearla. Y ellos simplemente quieren salir de allí, es como muy estadounidense, coger su coche y marcharse. Y la pareja heterosexual de seguida se pone en contra de ellos, como diciendo: déjame en paz, es mi vida, no te metas. Pero si ellos ni siquiera querían realmente como parar la pelea, es que simplemente querían salir de allí. Y me parece esa hostilidad tan irracional, tan estúpida, ¿no? Incluso de la propia mujer que está siendo agredida por su pareja, que es un hombre. Y cuando ven a dos Mari, de repente se unen en contra, cuando realmente, perdona, está siendo maltratada. ¿Hay alguien al volante? Es obvio que no. Y luego otra de las escenas que me gustan, hay varias, ¿no? Pero
Yo la llamo I love you more than life, te quiero más que la vida, porque es una de las palabras que Luke le dice a John. Es que durante esta road movie, esta huida, tiene muchos encuentros en los que hay altibajos, ¿vale? Y se ven reflejados en el paisaje. Es el típico paisaje de la Ruta 66 estadounidense, con desiertos. Y también se pelean, porque tienen momentos más bajos. Parece que John llega un momento en que quiere regresar a la estabilidad y al orden, a su vida. Está fuera de lugar en esa huida en la que Luke se siente más o menos cómodo, porque se intuye que es lo que ha hecho toda su vida, desde que lo echaron de casa. Está cómodo en ese nihilismo, en esa ausencia de valores, en la que no hay nada, esa ausencia de estabilidad. Pero John no, y quiere volver. Entonces, bueno, hay un momento en que se pelean, tienen como un enfrentamiento más físico, y John acaba sangrando en la frente. Luke está encima de John porque es más fuerte, y Luke le dice que es más fuerte, que está encima de él. Luke le dice a John: te quiero más que la vida. Y John está sangrando por la frente, y Luke le lame la sangre, y me parece que muy bella, está muy significativa. Además tiene como connotaciones religiosas muy importantes. Ese te quiero más que la vida también es un existencialismo puro. Hay realidades, hay maneras de ser, hay valores, hay la libertad, por ejemplo, la dignidad, por ejemplo, están por encima de la mera existencia física. Y ese amor que sienten el uno por el otro es más grande que la vida misma. Me parece muy significativo ese lamer la sangre de alguien que está infectado de VIH, cuando el VIH era una condena a muerte. Y esa sangre que otros rechazarían porque les daría repugnancia, porque les daría miedo, porque les daría asco. Luke le lame la herida que él mismo le ha ocasionado a John y le dice: te quiero más que a la vida. Y realmente, bueno, es que es ese existencialismo que se plasma aquí, que es brutal. Y también está la iconografía religiosa en esta escena, porque Luke siempre lleva colgado al cuello un crucifijo. De hecho, la iconografía religiosa está presente en toda la película. En la última escena en la que John y Luke salen de la casa de John, la última imagen es una imagen de la Virgen. Entonces, finalmente, Luke le lame la herida y le dice: te quiero más que la vida. Y el crucifijo que John lleva colgado al cuello se posa sobre el rostro de John mientras le está diciendo esto y le está lamiendo la sangre. Pues es como un paralelismo muy claro entre la sangre de Cristo o el amor de Dios y ese lamer la sangre de una persona que es frágil por la propia enfermedad, por la propia condena a muerte que tiene. Me parece un mensaje muy bello visualmente y poéticamente de Greg Araki en esta escena, y ese mezclar toda esa iconografía religiosa, todas esas ideas religiosas, con dos personas que están excluidas, que están marginadas. Me parece un mensaje muy del Evangelio, muy real. O sea, Dios, ¿con quién estaba? Con los excluidos, con los marginados, con los que están siempre de viaje, siempre de paso. Parece que Greg Araki tiene aquí una sabiduría que quizá no era del todo consciente de ella, pero que está muy bien reflejada en esta escena. Y finalmente una escena que es la escena final, en la que se queda plasmado el existencialismo de toda esta película, y es que Luke le dice a John que él quiere despedirse de la vida antes de que la enfermedad lo deje postrado en una cama, lo deje pues con secuelas físicas muy evidentes, lo deje sin fuerzas. Dice que quiere tener un orgasmo y que en el momento del orgasmo quiere desvivirse usando una pistola. Y hace alusión a que un senador republicano lo cogieron con una chica que vendía la caricia, lo pillaron y se ve que el tipo pues tuvo un infarto y murió mientras tenía un encuentro corporal con esta chica. Y él viendo esto dijo, y Luke viendo esto dijo: esta es la manera en la que yo quiero morir, con un orgasmo. Así que cuando yo llegue al orgasmo me gustaría que alguien apretara el gatillo por mí en el mismo momento en el que llego al orgasmo. Y es un mensaje que le está dando a John, que en cierto modo está provocando ya su propia salida de la existencia, está tomando las riendas de su vida hasta el extremo de que él decide cuándo se va a marchar. Eso es existencialismo puro. Es decir, yo decido cuándo acabar, cuándo marcharme y
y cómo marcharme. Y elijo marcharme teniendo un orgasmo. Es decir, sintiendo la existencia con toda la intensidad. Después de esta pelea que os he dicho, en la que Jon sangra, Luke le lame la herida y bebe su sangre. Sí, bebe la sangre, bebe su sangre. Tomad y bebed todos de este cáliz que es mi sangre, que se entrega por vosotros, derramada por vosotros. Tomad y comed todos, que este es mi cuerpo, que se entrega por vosotros. Pues entonces Jon le entrega su cuerpo a Luke. Luke hace en este caso de activo en el rol del encuentro corporal. Y Luke coge la pistola y se la pone a sí mismo en la boca. Y mira a Jon. Y Jon ya sabe lo que tiene que hacer, porque en otras escenas ya se ha hablado de esto. Y en el momento en el que... Alerta de spoiler, ¿vale? Si quieres ver la película, pues vas a ver la película, miras el final y después vuelves. Alerta de spoiler que no lo había dicho, pero lo digo ahora. Entonces, en el momento es en el que Luke llega al orgasmo, Jon aprieta la pistola, pero la pistola se encasquilla y no dispara, se atasca. Y aquí es donde, bueno, los personajes se miran y la película acaba, que es una de las características de Greg Araki, es que nunca acaba del todo, nunca remata. Las películas nunca dan un final cerrado. A mí me parece un fallo, esos finales abiertos nunca me han gustado, porque me parece una manera muy perezosa de acabar una obra. Me parece mucho más valiente dar un mensaje final y acabar de una manera redonda. Me parece que requiere más genio y más valentía. Y bueno, esta ha sido mi crítica a The Living End, una película irresponsable de Greg Araki. Por cierto, nosotros la tradujimos al español como Vivir hasta el fin. Y bueno, si te ha gustado, dale like, suscríbete y nos encontramos más veces aquí, en Cine desde el fondo o Cine de Profundis, en la última fila. Cosas que vi y que nunca te dije.